Bueno, pues vamos a explicar la última parte del criterio de espontaneidad del tercer principio de la termodinámica y la espontaneidad de un proceso, en nuestro caso, un proceso químico. Como habíamos dicho ya en el vídeo anterior, el proceso será espontáneo siempre que la variación de entropía del universo sea positiva, es decir, siempre que la entropía del universo aumente, el proceso va a ser espontáneo. Ya vimos que para eso nos tenemos que fijar en la variación de entropía del entorno y la variación de entropía de nuestro sistema, pero en un químico muy importante, Josiah Willard Gibbs, desarrolló una ecuación que nos permitía determinar si un proceso va a ser espontáneo o no espontáneo, o el proceso va a estar en equilibrio. Y a partir de ahí, a partir de qué temperatura un proceso puede ser espontáneo o no. Esta ecuación, que es una de las ecuaciones importantes, es esta de aquí. La variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Esta energía libre de Gibbs, que se simboliza por la letra mayúscula G, es también una función de estado, de manera que podríamos calcular la variación de energía libre de Gibbs sumando las energías libres de los productos menos las energías libres de los reactivos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos. Si es que tenemos esos valores. Si lo que tenemos como valores de nuestra reacción química son las entalpías de los productos, las entalpías, por ejemplo, de formación, o mediante el método de Hess podemos calcular la variación de entalpía de la reacción y conocemos las entalpías de los productos y los reactivos para poder calcular la variación de entropía de nuestra reacción química, pues simplemente libre de Gibbs es negativa, el proceso será espontáneo. Para que un proceso sea espontáneo, la variación de la energía libre tiene que ser negativa. Si la variación de energía libre es positiva, perdón que aquí me he equivocado, voy a borrarlo. Si la variación de energía libre de Gibbs es positiva, el proceso será no espontáneo, ¿de acuerdo? Y si la variación de energía libre de Gibbs es igual a cero, es que el sistema está en equilibrio. Ya veremos esto porque esto es importante cuando hablemos en segundo de bachillerato del equilibrio químico. Pues vamos a ver los distintos casos que se nos pueden presentar cuando tenemos un proceso químico. Vamos a analizar un proceso químico en el que, fijaos, la entalpía de ese proceso es negativa, es decir, para una reacción exotérmica. Esto es lo que denominamos el término entálpico. El término entálpico sería negativo, porque mi reacción es exotérmica y por tanto delta de H es negativo. Y además, una reacción en la que aumenta la entropía, la variación de entropía es positiva. Por ejemplo, una reacción en la que aumenten el número de moles de gases. Esto que tenemos aquí es lo que se denomina término entrópico. Fijaos, si la variación de entropía es positiva, el término entrópico, que tiene un signo menos aquí, será negativo. Negativo y negativo, obviamente, la variación de energía libre de Gibbs va a ser negativa. El proceso será espontáneo siempre. Espontáneo a cualquier temperatura. Vamos a ver un segundo caso en el que mi reacción química es endotérmica. Imaginaos que la entalpía de mi reacción es positiva, es un proceso endotérmico. Y además un proceso en la que en mi reacción química la entropía disminuye, la variación de entropía va a ser negativa. Por ejemplo, porque disminuya el número de moles de gases en esa reacción química. Fijaos, el término entálpico será positivo y el término entrópico también será positivo, porque como la variación de entropía es negativa, y aquí tenemos un signo menos, el término entrópico será positivo, el término entálpico también será positivo. Luego, conclusión, la variación de energía libre de Gibbs será positiva. Este proceso va a ser no espontáneo nunca, a cualquier temperatura. Y ahora, como siempre, vamos a ver los casos intermedios. Imaginemos un proceso
en el que la entalpía es negativa, un proceso, una reacción química exotérmica. Pero en esta reacción química exotérmica, la variación de entropía es negativa, porque, por ejemplo, disminuye el número de moles de gases. Fijaos, en este caso el término entálpico es negativo, pero el término entrópico, menos por menos, es positivo. ¿Quién vence? Pues depende. La variación de energía libre de Gibbs puede ser o negativa o positiva, dependiendo de quién pese más, si el término entálpico, negativo, o el término entrópico, positivo. Es decir, cuando este término de aquí sea en valor absoluto más pequeño que este término de aquí, la energía libre de Gibbs será negativa. Es decir, solo a temperaturas bajas el proceso será espontáneo, porque en ese caso, a temperaturas bajas, este término, si la temperatura es baja, este término entrópico positivo no es capaz de superar a este término entálpico negativo y la energía libre de Gibbs será negativa, el proceso será espontáneo. Por el contrario, a temperaturas altas, este término vence a este término y la energía libre de Gibbs es positiva y el proceso es no espontáneo. Y vamos con el último caso. Imaginemos una reacción cuya entalpía es positiva, es decir, una reacción endotérmica, pero en el que la variación de entropía de esa reacción también es positiva, es decir, aumenta la entropía de la reacción, por ejemplo, porque aumente el número de moles de gases. Fijaos, tenemos un término entálpico positivo, pero un término entrópico negativo. ¿Cómo va a ser esta reacción química? Pues la energía libre será o positiva o negativa. Dependerá de si el término entrópico supera al término entálpico o al revés. Es decir, en este caso, solo a temperaturas elevadas el proceso será espontáneo. Solo a temperaturas elevadas, el término entrópico será suficientemente negativo como para superar al término entálpico. Y entonces el proceso será espontáneo. A temperaturas bajas, pues justo todo lo contrario. El término entrópico no será suficiente como para superar al término entálpico y la energía libre será positiva y el proceso será no espontáneo.